Mi nombre es Ignacio Alfaro Marín y yo les voy a comentar sobre el tema de la privacidad y el acceso a la información. A veces vemos a la privacidad y al acceso a la información como si fueran enemigos, como si fueran dos áreas del derecho que son irreconciliables y tienen colisiones usuales. Realmente no es así. Son dos caras de la misma moneda de la autonomía informativa. Recordemos que tanto derecho existe constitucional de acceder a la información pública como derecho constitucional existe de proteger que no se acceda a mi privacidad. Ambos pueden ser totalmente conciliables. Nuestra sala constitucional ha indicado que el derecho fundamental a la intimidad es un límite para el derecho de acceso a la información pública. No es que uno está por encima del otro, sino que tienen una frontera y uno se extiende hasta donde inicia el otro. ¿Ok? Esto es importante también clarificarlo que cuando hablamos de privacidad es preferible utilizar el término correcto constitucional que es la privacidad o intimidad. La confidencialidad que se cita en algunas normas, por ejemplo, en cuanto al acceso al expediente administrativo en nuestra Ley General de la Administración Pública, realmente es una parte de la privacidad, o lo diría de esta forma, no todo lo que pertenece a la privacidad es necesariamente confidencial, ¿ok? Hay algunos aspectos de la privacidad constitucional que no son confidenciales, simplemente son privados. Nuestra Constitución garantiza en el artículo 24 el derecho a la intimidad como un espacio personal libre no solamente de terceras personas, sino libre también de injerencia misma del Estado. El artículo 28 constitucional nos recuerda que las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, vea que tiene una S, habla de la moral o el orden públicos, no necesariamente la moral personal de alguien, sino la que es más común y socialmente aceptada en nuestra sociedad, y las acciones que no perjudiquen a tercero están fuera de la acción de la ley. Es decir, ni siquiera mediante una ley podríamos invadir ese espacio. El acceso a la información también tiene un rango constitucional al indicarnos al artículo 27 que se garantiza la libertad de petición en forma individual o colectiva ante cualquier funcionario público o entidad oficial. Ya sabemos que podemos solicitar información, este derecho de petición. Y también sabemos que nosotros, todos, funcionarios públicos o no, tenemos acceso a ese derecho. También es importante que las personas que trabajan en la función pública no se les olvide que también son ciudadanos y ciudadanas con relación al resto de instituciones y a la institución misma en la que laboran, ¿verdad? Además, el artículo 30 nos garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósito de información sobre asuntos de interés público. Claramente no tiene que ser necesariamente un acceso físico, ¿verdad? Personal. La sala ha sido clara en que el acceso puede abarcar, obviamente, folders, ficheros digitales, etc. Ahora, hablemos de los datos personales. Nuestra ley 8968 de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales nos define el dato personal como cualquier dato relativo a una persona física, identificada o identificada. Es decir, cualquier dato que yo pueda asociar a alguien determinado es un dato personal. No caigamos en el error de creer que dato personal es un sinónimo de dato sensible o privado o confidencial. No es así. Hay muchos datos personales que son de acceso absolutamente público de forma irrestricta. Pensemos en los números de cédula, pensemos en los registros de propiedad, en el registro inmobiliario. Si alguien quiere buscar qué propiedades están a nombre de Ignacio Alfaro Marín, cédula 108730149, puede hacerlo y es un dato no solamente personal, por supuesto, porque es vinculado a mí, sino también que es de interés público, que sea público. Evidentemente a mí me interesa, pues para protección de mi bien inmueble, que se sepa que el propietario soy yo y no otra persona. Entonces, no creamos que necesariamente un dato personal automáticamente significa que hay una privacidad que proteger. No necesariamente. Nuestra ley nos define varios tipos de datos personales, nos habla de los datos personales de acceso irrestricto, por ejemplo, los que constan en bases de datos públicas de acceso general, por eso les puse el ejemplo de la cédula.
identidad, de las propiedades que están inscritas en el registro inmobiliario. Son datos que son de conocimiento público. Cualquier persona en Costa Rica, pues sí, puede saber cuál es mi edad, mi fecha de nacimiento, no sé si habrá algún interés de dar un regalo de cumpleaños, pero es un dato de conocimiento público porque es de interés público en nuestra sociedad que se sepa, pues, que si registralmente yo o una persona es mayor de edad o no, por ejemplo, hay consecuencias jurídicas de saber ese tipo de información. También existen otros datos igualmente personales, pero que son de acceso restringido. No necesariamente son datos que llevan una gran afectación personal y que hay que tener una precaución especial, sino simplemente son datos que no son de interés para terceras personas. Son de interés únicamente para el titular de esos datos, para la persona a cuyos datos se refieren, o para la administración. Pensemos en mi expediente, por ejemplo, yo medio año, yo soy funcionario de la Universidad de Costa Rica, entonces, pues allá habrá un expediente mío como empleado, como funcionario, no sé, la referencia de las circulares, cosas que me hayan enviado, toda la información relativa a mi relación con la institución. ¿Qué es de interés público ahí? Bueno, pues que se sepa que yo tengo un nombramiento en la universidad, cuál es el salario que recibo como profesor, etcétera, pero hay otra información que no es de interés público, ¿ok? Por ejemplo, pues si yo pedí en algún momento un permiso por alguna cuestión de salud, eso no necesariamente es de interés público así solito, aislado, ¿verdad? Hay otra información que también, obviamente, otro dato, perdón, que también es un dato personal, pero que conlleva la necesidad de darle una protección especial porque pertenece al fuero íntimo de la persona. Por ejemplo, si yo levanto un registro, ¿okay?, de opiniones políticas, convicciones religiosas, que se haga, por ejemplo, un listado de saber quiénes son personas que tienen determinada orientación sexual, no es un dato que sea imposible de recolectar. A ver, es importante pues saber cuántas personas tienen determinada enfermedad o un padecimiento o digamos los datos, pensemos de discapacidad. Bueno, sin duda sería muy importante saber cuántas personas en Costa Rica tienen discapacidad a nivel de la movilidad física para analizarlo con relación a la política pública que tenemos sobre construcción y mantenimiento de aceras, por ejemplo. O sea, claro que es un dato importante. Pero lo importante es saber, y aquí entramos al tema de la disociación, que ya voy a hablar, que hay una determinada cantidad de personas que tienen un determinado padecimiento. No es de interés público saber que Ignacio Alfaro Marín, y bueno, como yo soy el titular de datos, lo puedo revelar, padezco de rinitis alérgica. Eso no es un dato que tenga interés público, tiene un interés, pues obviamente en mi relación, en mi expediente médico con la institución que me brinda mis servicios de salud, pero no es un dato que sea de acceso público y que inclusive es importante que tenga una cierta protección. Tal vez pensemos en que mi padecimiento no sea rinitis alérgica, que es algo mucho más común, sino un padecimiento que conlleve el riesgo de poder ser víctima de algún estigma, de algún prejuicio social, de que, uy, esta persona, ¿cómo vamos a confiar en un abogado que tenga determinado padecimiento mental, por ejemplo? Que entonces, toda esa posibilidad, digamos, de invadir ese fuero íntimo de la persona en datos que revelen su información biomédica, genética, orientación sexual, tiene que tener una protección especial. Yo normalmente la forma en la que lo explico es que digo, mire, el dato sensible es aquel del que podía hacerse un chip, de que puede decir, viste, supiste que esta persona, ¿okay? Ya si eso sucede, estamos hablando posiblemente de un dato sensible que requiere una protección especial. Entonces, recordemos que no todos los datos personales automáticamente implican esa protección personal. Solo los que sean de acceso restringido tienen obviamente esa protección de privacidad y los datos sensibles, además de esa protección de privacidad, tengo que tener unas consideraciones especiales en su tratamiento y manejo. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito de eso. Pensemos, por ejemplo, en que haya una situación, un expediente en donde se mezclen ambos. Esta sentencia de la Sala Constitucional creo que es muy clara, en donde le dice a la municipalidad, en este caso fue la Municipalidad de San José, y le dice, mire, ese expediente de patente que fue solicitado por un contribuyente X, por un ciudadano X, usted tiene que entregarlo. Tiene información de acceso o interés público
Si usted no lo entrega, se está lesionando el derecho que tutela el artículo 30. Pero no toda la información, dice la resolución, que consta en el expediente en el que se concede una patente de funcionamiento es confidencial. Hay alguna parte que es pública y otra parte que es privada. Entonces le indica a la municipalidad que tiene que discriminar, separar la información confidencial que consta en los expedientes administrativos y que puede tener datos íntimos sensibles, datos que requieran algún tipo de protección de aquella información que es de acceso e interés público. Veamos que esta resolución es del 2006. No siempre nuestra sala constitucional, y esto es parte de la historia que lleva a veces la creación de nuevas normas y nuevas áreas del derecho, no siempre utiliza los términos con la precisión necesaria. A veces habla de dato íntimo o sensible. Nuestra ley habla de dato sensible, no habla de dato íntimo. También cuando se habla de dato nominativo, bueno, dato nominativo no es una categoría realmente que exista, lo que existe es el dato personal y ya sabemos que no todo dato personal necesariamente es privado. Veamos un ejemplo. En este expediente de patente, por ejemplo, pues constaría el número de cédula del patentado. Eso no es un dato evidentemente confidencial o privado o mucho menos sensible. Es un dato de interés público, a pesar de que es un dato personal, indudablemente. ¿Qué más personal que la cédula de la persona? Entonces, y aquí esto lo vamos a ver posteriormente con otra compañera con mucha mayor profundidad, para eso es que existe la disociación. Separamos este dato de una persona para que ya no podamos establecer ese vínculo, pero conservando hasta donde sea posible los datos necesarios para poder darle un uso útil a ese compilado de datos, a ese conjunto de datos. Hay algunas posibilidades, por ejemplo, se puede hacer un seudónimo, es decir, en donde dice un nombre, ponemos persona 001, esa es una posibilidad. Otra es anonimizar esos datos, yo tacho el dato, lo elimino, lo borro y mantengo en un archivo aparte la vinculación de quién es esa persona, ¿ok? Como para poder saber y reconstruir eso cuando sea necesario, pero puedo publicar esa base de datos sin preocuparme de que va a haber una posibilidad de identificar quién es la persona a cuya información se está publicando. No sabemos, hay alguien, pero tenemos toda la información, pero sabemos solo que es alguien y no sabemos quién es en concreto. Otra forma también, por supuesto, es preanonimizarlo, digamos, crear expedientes previos con los datos personales y mantenerlo, digamos, como registros apartes, un poco para que no tenga luego que andar anonimizando la base. Ya desde el principio de entrada, por ejemplo, se utiliza un determinado código y ya sabemos que ese código corresponde a una información previa que construimos en una ficha, digamos, de información en un proceso de preanonimización. Otra forma también es algunas técnicas de lo que se llama aleatorización. Por ejemplo, lo meto en un rango, digo, altura entre 1,70 m y 1,80 m, no sé exactamente cuál es la altura específica, o incluso hago un cambio en cuanto al orden de factores. Por ejemplo, yo sé que tal vez en un procedimiento médico, pues alguien que esté enterado sabrá que tiene una cierta sucesión, proceso A, B, C. Entonces, hablamos solamente de un tratamiento determinado para no necesariamente hablar de los distintos pasos. ¿Por qué? Bueno, porque si hablamos de los pasos, si hablamos de la altura exacta, dependiendo del tamaño de la muestra o de la población, podríamos provocar que se pueda inferir, ¿okay? Sacar conclusiones a partir de algunas premisas de quién es esa persona. Otro que se hace, digamos, es hacerlo ya propiamente mediante algoritmos, es decir, mediante procedimientos preestablecidos informáticos, para ver la posibilidad que existe de que se pueda sacar por inferencia quién es esa persona. Otra técnica, por ejemplo, es la generalización. Se sube de un grado de magnitud, digamos, no hablemos tal vez a nivel de barrio, sino hablemos a nivel de distrito, a nivel de cantón, a nivel de provincia, ¿ok? No digamos un día X, sino la semana, porque dependiendo de la comunidad podría ser muy sencillo llegar a la información de quién es. Yo aquí les quiero comentar un caso, digamos, que sucedió y que quizás recordarán cuando estaban empezando los casos de coronavirus, de COVID, pues, alguien en una institución mencionó pues que ya en la comunidad tenían un caso, que se trataba de una extranjera de 50 años.
Bueno, pero era una comunidad realmente muy pequeña y por supuesto todos sabían quién era, no había una gran cantidad de personas extranjeras de 50 años como para poder disociarlo. Entonces, quizás, no creo que esta persona no lo hizo con mala voluntad, pero quizás parte de la formación que se debe dar a las personas funcionarias es saber cuáles son esas técnicas. Quizás se hubiera dicho, mire, ya tenemos un caso en el cantón, es una mujer de edad, no sé, madura o algún tipo de terminología que se utilice, que no permita fácilmente inferir de quién se trata. En el fondo aquí de lo que se trata es de poder conservar la mayor cantidad de información de acceso público a la vez que protegemos los datos personales que requieran protección. Si no la requieren, no hay ningún problema en que ese dato personal trascienda, ¿eh? En el tanto sea en un registro de acceso público, de acceso irrestricto. Si, por el contrario, si existe la necesidad de tener esa protección, pues entonces debemos desarrollar técnicas de disociación para que la información pueda utilizarse sin revelar o invadir ese espacio de privacidad. Estadísticas, no sé, pensemos estadísticas de algún tipo de cáncer, o sea, pues claro que son importantísimas y sin duda alguna necesitaríamos saber, no sé, las muestras, por ejemplo, de todas las personas que han sido diagnosticadas con un determinado cáncer este año. Pero quizás no ocupamos saber quién es la persona determinada, solo ocupamos saber que es un hombre, una mujer, un niño, un adulto, una persona adulta mayor, que tiene alguna discapacidad asociada, pero no necesitamos saber el nombre de la persona. Poder utilizar los datos de acceso e interés público protegiendo la privacidad de las personas es la forma correcta de sacar el máximo provecho a la información pública sin invadir el derecho a la privacidad. Ambos derechos pueden ser respetados y tutelados en un equilibrio que permita protegerlos a ambos. No sentir que tenemos que decidir y ocultamos toda la información por el riesgo de revelar un dato que requiera protección, un dato personal, o peor aún, revelamos todo a, digamos, sabiendo que ni modo va a haber gente perjudicada. Esa no es la forma. Muchas gracias.